pues vamos a continuar con el informe que va a prestar don Adolfo Cuéllar. Tiene usted la palabra, señor. Con la venia, ilustrísimo señor, para solicitar de contrario y en nombre de don Fernando Villén Rueda se dicte una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables a su favor de los delitos por los que viene acusado por el Ministerio Fiscal, acusación particular y acusación popular. Como ya se planteó en nuestro escrito de conclusiones definitivas, de forma subsidiaria y alternativa, solicitamos que si hubiese condena por alguno de los delitos o ambos delitos por los que viene acusado, pues que se le aplique o se le aprecie la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en el procedimiento. Al final de mi informe haré una mínima mención sobre el particular. Por supuesto también, y como no puede ser de otra manera, las manifestaciones que realice en este informe, que espero que tampoco sea excesivamente amplio, se realiza desde el debido respeto y en el seno del debate procesal legítimo, con el máximo respeto y admiración que tengo a los tres representantes de las distintas acusaciones. Pero, lógicamente, claro es, en el legítimo ejercicio del derecho a la defensa que consagra el artículo 24 de la Constitución y que me permite ser lo más claro, lo más rotundo posible para oponerme frontalmente a las conclusiones que se han emitido en este caso. Con carácter previo no puedo obviar ni puedo olvidar, y vuelvo a citar, aunque no me voy a extender, como es lógico, sobre la cuestión planteada al inicio de este procedimiento, en el trámite de cuestiones previas, al entender que esta causa está viciada de nulidad por entender que hay una investigación prospectiva desde luego, como mínimo, desde que se incoan las diligencias previas 222-2016 y se investiga de una forma sin una notitia crimini alguna, se empieza a investigar, o por lo menos eso es lo que dije en su momento, se empieza a investigar sobre otras causas de una manera no legal, en el sentido de que hubiese algún tipo de denuncia, algún tipo como he dicho, de denuncia, de noticia crimini que provocara esa investigación. En el curso del procedimiento, y entiendo que a raíz fundamentalmente o esencialmente de la testifical del capitán de la Guardia Civil, instructor del expediente, creo que ha quedado, lógicamente a nuestro respetuoso entender, aún más evidente que se ha tratado estas actuaciones de una verdadera investigación prospectiva, empezando porque las declaraciones testificales que provocan la apertura de este procedimiento no se producen siquiera en el seno de las diligencias previas 222-2016, sino que venían de un momento anterior, de las previas 966-2014. A mí no me gusta repetir a los tribunales lo que han podido oír gracias al principio de inmediación, y además con los medios telemáticos que tenemos, pues más fácil todavía. Pero lo que entiendo que viene a decir el Guardia Civil en su condición de testigo era que como era una macrocausa, que aunque el asunto se había iniciado por un tema de curso de formación, pero bueno, que claro, había una macrocausa y que habría que abrir otras líneas de actuación por las noticias que les iban llegando de forma verbal. Y esas noticias que le iban llegando de forma verbal provocó que llamara a una serie de testigos de una forma, en mi entender, arbitraria, aunque dio alguna explicación, en el que se le venía a preguntar pura y duramente si conocía, si se había cometido algún delito, si conocía a alguna persona relacionada con el Partido Socialista que pudiera estar trabajando en la FAFE. Y sobre eso se inició el siguiente procedimiento, la diligencia previa 222-2016, y provocó definitivamente la apertura del procedimiento que hoy terminamos en esta ilustrísima audiencia. Entendemos, por tanto, que en base también a la circular
del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía General del Estado, que sigue manteniendo que los fiscales no incoarán investigaciones de carácter general cuyo objeto sea la de perseguir un hecho delictivo concreto, tenga por exclusiva finalidad indagar la conducta o actividad de una o varias personas que se presumen peligrosas o que puedan ser potenciales delincuentes atendiendo a sus antecedentes penales, a su forma de vida actual o pasada. Yo creo que eso hacemos un trasunto a una persona jurídica como la FAFE. Ya el Ministerio Fiscal, ya se ha hablado aquí, que ya del 2011 ya se hablaba que la FAFE, por lo visto, era un seno, en el seno de la FAFE, pues ya había determinadas cuestiones de enchufismo, determinadas contrataciones irregulares, etcétera, etcétera, y que eso podía provocar porque se investigara tranquilamente, como era un posible persona jurídica peligrosa en el sentido de la existencia de delitos, porque se podía investigar. Esa cuestión, por tanto, nos ratificamos en esa cuestión previa en cuanto a la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso debido causando indefensión. También una cuestión simple y llanamente, antes también para evitar determinadas cuestiones. Yo creo que no debemos mezclar lo que es el funcionario público administrativo basado en las leyes administrativas de nuestro ordenamiento jurídico y la condición de funcionario público a efectos penales, artículo 24 de la Constitución, del Código Penal, que en ningún caso se ha discutido por este letrado, pero que desde luego el señor Villén en ningún caso ha sido funcionario público ni ha estado sometido a la ley de la función pública. El señor Villén ha estado trabajando a los efectos que nos interesan en este procedimiento como un contrato laboral sometido al derecho laboral con las especificaciones, algunas explicadas con brillantez por las acusaciones y conocidas por todas, algunas fundamentalmente de efectos financieros, a efectos de publicidad, etcétera, que después hablaremos en ese momento. Pero esa es la única relación que puede tener el señor Villén con la administración pública, un contrato laboral que no está sometido a la función pública y, por supuesto, en ningún caso a la relación de puestos de trabajo ni nada que se le parezca. Lógicamente, el hablarle a un tribunal de esta categoría del principio de presunción de inocencia parece un poco infantil por mi parte, pero bueno, sigo entendiendo que las personas que se sientan en el banquillo hasta el día de hoy siguen siendo inocentes. Hay una presunción a su favor que tienen que vencer las acusaciones, y ese vencimiento de las acusaciones está ligado a la práctica de una prueba de cargo válida, una prueba de cargo legal y una prueba de cargo suficiente para enervar dicho principio de presunción de inocencia. Lógicamente, prueba de cargo que también, aunque se nos olvida, le corresponde a las acusaciones. Toda la prueba de cargo existente en un procedimiento penal, salvo que se diga lo contrario, se puede expresar al contrario, le corresponde a las acusaciones. Y tiene que ser una prueba y unos indicios, no unas determinadas creencias, unas determinadas conjeturas. Cuando empezamos a preparar este juicio, las conclusiones provisionales provienen del año 2021, ya creo que para casi todos, con lo que nos está lloviendo profesionalmente, ya casi en otra si fueran otra década o hace muchísimos años. Me llamó mucho la atención que el Ministerio Fiscal no citara a los guardias civiles que emitieron el atestado para ratificarlo, y ni siquiera que lo incluyera expresamente el atestado como lectura en el juicio, como lectura en el trámite de la documental. Claro, una vez que uno lee el atestado de la Guardia Civil, se da cuenta, y el hecho de que fuera solicitada esa prueba por parte de la acusación popular, del Partido Popular, todavía lo evidenció más,
que en este procedimiento no existe un atestado de la Guardia Civil que haya investigado los hechos por los que se acusan a estos dos señores. El atestado de la Guardia Civil, que en este tipo de asuntos, en la que todos los que estamos sentados en estrado tenemos altísima experiencia en los últimos 14 o 15 años, tiene una base o una doble base fundamental. Un atestado de la Guardia Civil que realice una investigación sobre los hechos que pueden ser objeto de encauzamiento y normalmente un informe pericial que pueda calificar o determinar los distintos daños que se han podido producir a la hacienda pública. Claro, aquí la Guardia Civil, el capitán de la Guardia Civil, y eso sí se acordará perfectamente sus señorías, a pregunta de este letrado, nos dijo claramente que él no había investigado, que él lo único que había hecho, por lo que expuse anteriormente, en el año 2015, en esa pesca, como hablan los americanos, ¿no? Esa pesca, a ver si encontraba algún hallazgo de criminalidad, que se había dedicado a preguntar a algunos trabajadores de la FAFE si el señor Torres y otros señores pues trabajaban o no, iban a trabajar, y lo que fuera. Que ahí empezó y terminó el trabajo de los funcionarios, que se le dijo por su señoría, la ilustrísima juzgado de instrucción, no sé, me acuerdo si era magistrada entonces o ya era el actual magistrado, que no se investigara más, ¿Y qué quiere decir esto? ¿O por qué quiero decir esto? Porque aquí no consta ninguna de esas diligencias de instrucción que podrían servir después de prueba, que nos servirían para calibrar muchas de las cuestiones que han creído las acusaciones. Hemos oído muchas veces hablar de creer en las acusaciones, que no es normal. ¿Y qué es lo que no se ha investigado? Bueno, no se ha investigado los antecedentes del contrato, no se ha investigado por qué se formaliza ese contrato, no se ha investigado si ha existido o no han existido convenios. Nos hemos fiado todos a la posible documento que existan en cuanto a los convenios en el SAE. No hemos llegado tampoco a analizar de alguna manera qué actividad ha realizado o no el señor Torres, si el señor Torres estaba todo el día en su casa, si el señor Torres pues realizaba otra actividad distinta a la de la FAFE. Sobre esto no tenemos ninguna investigación que le corresponde, reitero, a las acusaciones. Nada de esto tenemos. Todo esto provoca que tengamos que empezar a suponer. Ahora iremos hablando de alguna de esas suposiciones que realizan las acusaciones. Ante esa cuestión, el planteamiento que nos hacen las acusaciones es: hay un contrato irregular, flagrantemente irregular, que ahora voy a entrar, y de ese contrato irregular no se deduce que haya existido ninguna prestación laboral por parte del señor Torres a la FAFE que le ha hecho merecedora de una prestación o un pago de su salario. Lógicamente, este es el procedimiento penal. Yo creo que dentro de las posibilidades de todos nos hemos centrado, dentro de la dificultad que, sobre todo para mí y para mi cliente, por muchas cuestiones extraprocesales, pues sufre por este asunto, pero todos nos hemos centrado a esta contratación y a este trabajo. Y lo que tenemos que analizar, si ese contrato es irregular o no es irregular, si es irregular, flagrantemente irregular, si es motivo de prevaricación y si el señor Torres realizó o no realizó prestaciones laborales a favor de la FAFE. Eso es lo que tenemos, pero lo tenemos
en base a unas deducciones que viene a realizar las acusaciones a quien correspondía, a juicio nuestro, o juicio por lo menos de mi parte, haber acreditado si el señor Torres trabajaba o no trabajaba, que por supuesto no ha acreditado en absoluto que no trabajara. No ha practicado ninguna prueba sobre el hecho que haya trabajado o no haya trabajado en la FAFE, más allá de las elucubraciones y conjeturas sobre la que vamos, sobre lo que tenemos que hablar. Me centro, siguiendo el criterio siempre acertado del Ministerio Público, también en los dos puntos que ha derivado el encausamiento y el enjuiciamiento, dado que en uno de ellos, en el tema de el no trabajo del señor Villén, del señor Torres, podré hablar la primera cuestión que han puesto en duda, incluso no voy a decir palabras que no se corresponden con mi forma de ser, pero vamos, desmintiéndola y desvirtuándola de una manera palmaria las tres acusaciones, es sobre la razonabilidad de la contratación. La razonabilidad de la contratación, señorías, está en los documentos. En los documentos que obran en auto y que no sean en el legítimo ejercicio del derecho de acusación, pues no se han querido traer a esta vista. Damos por hecho que la sala está perfectamente ilustrada de que el nacimiento de la Fundación Fondo Andaluz de la Formación para el Empleo proviene de la FAFE, proviene de los fondos de promoción de empleo, y damos por hecho que la finalidad conocida por todos de esos fondos de promoción de empleo, pues precisamente las políticas activas de empleo, no a nivel andaluz, sino a nivel estatal, proviene de la reconversión industrial. Hay en la página web del SAE hay un estudio curioso sobre las fundaciones, sobre el Fondo de Promoción de Empleo, cómo se va extinguiendo y cómo se van transmitiendo en distintas unidades, la última en la FAFE. Esos fondos de promoción de empleo, por lo que parece, funcionan muy bien o han realizado una política muy acertada, yo no tengo ni idea cómo es lógico, en la que destaca, se dice, el know-how o bien hacer de esos fondos con finalidad de que estas políticas pues sigan funcionando. Y por eso, en un acuerdo de la Junta de Gobierno del Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, muy alejado, como es lógico, del señor Villén, decide el 28 de enero, si no me equivoco, del año 2003, que debe adquirirle una serie o una buena parte de su actividad a la comisión liquidadora de estos fondos de empleo. Hay en las actuaciones pues una serie de documentos en los que se justifican las negociaciones, las cantidades que se abonan, etcétera, etcétera. Ese acuerdo del Consejo de Gobierno nos plantea que esas actuaciones de esas políticas activas de empleo no están paralizadas. Parece entenderse de la documentación, reitero, que obran las actuaciones sobre el particular, que se está realizando todavía algunos cursos de formación, que hay algunas aparte de instalaciones, aparte de maquinaria, aparte de propiedad industrial, etcétera, etcétera, que todavía está en funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que el 28 de mayo del 2003 se constituye formalmente la Fundación. La constitución formal de la Fundación, que es un ente, como sabe perfectamente el Tribunal, es un ente privado, pero efectivamente nos encontramos, y no vamos a discutirlo porque no se ha discutido, de una fundación pública que no tiene dueño ninguno.
La fundación, lógicamente, es un patrimonio que está afecto a un determinado bien. El patronato no es un consejo de administración, tiene el fundador, que es la Junta de Andalucía, dota de un patrimonio a esa fundación y ahí acaba el fundador. El fundador ya no tiene nada que ver más allá del nombrar patrono, etcétera, sobre la fundación. Y se constituye la fundación el 28 de mayo del 2023. Y hay ya unos primeros estatutos, en que quiero llamar la atención en los primeros estatutos en una cuestión que no se ha querido debatir de verdad por las acusaciones, que es que entre la financiación de la fundación, indiscutiblemente se incluye que se encuentra régimen financiero y la financiación, el producto de las contraprestaciones que recibe por la prestación de su servicio. Los ingresos de la fundación pueden proceder de rendimiento, de subvenciones, de transferencias, de ayudas y del producto de las contraprestaciones que reciban por la prestación de un servicio. Es una fundación pública. Yo no tengo que juzgar, como es lógico, si esto le parece bien a la acusación particular, no le parece bien, pero lo que es, lo recogen los estatutos. Y además se repiten en los estatutos siguientes. Hay un producto de contraprestaciones que reciban de la prestación de su servicio. Cuando se refiere el señor Villén en esa primera reunión, o segunda, o tercera, o cuarta, no lo sabemos, porque como no se ha aprobado absolutamente nada de las acusaciones, lo único que sabemos es que el señor Villén y el señor Torres, en una versión que dan los dos, que parece más o menos coincidente, y sobre la que ya la sala ha tenido también ocasión de verla, ofrece su servicio, no porque haya perdido ninguna elecciones, sino porque no se ha presentado a las elecciones, y habla con el señor Villén, que decide, y ahora después diremos cómo lo decide, la contratación, o que puede ser interesante para la fundación la contratación. Repito que después hablaré sobre el procedimiento. Estoy ahora mismo intentando argumentar sobre la razonabilidad del mismo. Y se nos dice que cómo que una fundación pública, fundación privada, pero con efectos públicos, va a realizar ninguna actividad comercial, o cómo va a realizar una actividad de búsqueda de recursos financieros. ¿Y eso cómo lo puede hacer y por qué? Bueno, pues lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque primero consta en los estatutos y después porque el único órgano de gobierno que tiene la fundación en nuestro país, ese ente que tantas veces provoca algunas dificultades de entendimiento, en esta fundación, pues celebra una serie de patronatos, una serie de actas. Desde el primero y en los distintos patronatos que efectivamente aparecen en el documento 384, creo que es, los distintos documentos, si se refiere, son documentos. ¿Cuántas veces se ha hablado de estos asuntos que lo que ven son los documentos? Sí se refiere, porque aquí se ha hablado de los ingresos de la fundación, pero los ingresos tendrán un correlativo de gastos, ¿no? Se puede tener unos ingresos de 100.000 millones y debe otros 100.000, y no tiene nada que ver. Efectivamente, en el año 2003, que es cuando se produce la contratación, parece que hay comprometida unas subvenciones, pero durante los distintos patronatos, se va planteando por parte del señor Villén que es una fundación, un medio propio de la Junta de Andalucía, que tiene subvenciones, pero que no tiene una transferencia
transferencia de capital, lo pide en alguno de los patronatos, creo que es el de 27 de junio del 2006, que se necesita una cantidad fija anual para poder establecer los presupuestos y no tener que estar siempre, en fin, y ruego a la sala que vea esos patronatos, que esté a la sala con tensiones de tesorería, porque habrá más gastos. Tampoco vamos aquí a discutir si tenía más gastos o tenía que dejar más gastos. Lo que sí es evidente que, por ejemplo, en el acta de 28 de junio del 2005 dice el presidente que ha sido un año excepcional, disculpe que lean alguna cosilla, en un año excepcional en todos los términos, consolidando la cartera de clientes tanto de carácter externos como institucionales. En el patronato de 20 de diciembre del 2005 se nos dice que el Dirección General Técnico aclara que los programas subvenciones no aportan beneficios al margen económico para la Fundación. Este margen económico procede exclusivamente de la actividad comercial con terceros. Acta de 27 de junio vuelve a repetir el tema del modelo de fundación. Acta de 29 de junio del 2007 vuelve a hablarse de la consolidación producida en la cartera de tercera de clientes. Y, discrepándose de lo que dice el Ministerio Fiscal, se habla de que en una facturación de la actividad de la Fundación en términos cuantitativos roza ya el 18% de la misma. No obstante, el objetivo que se propone es el de alcanzar el 20% de la facturación relativa al colectivo de clientes externos. El 19 de diciembre del 2007 vuelve a decirse lo mismo. En este sentido, se destaca que en la actualidad la facturación realizada por la Fundación en cumplimiento de sus estatutos por la Fundación en relación con clientes externos ronda alrededor del 20% de la actividad de la misma. Es decir, sí existe una actividad que es relevante, una actividad económica distinta de las subvenciones que es relevante. Que un señor que actúa a estos efectos fundacionales como empresa pública o como empresa privada con fines públicos, lo que es evidente que si realiza una actividad económica, en cualquier caso y evidentemente, con independencia que existan los instrumentos que existan, es normal que el que tiene que buscar ingresos se dote de los instrumentos que estime oportuno y de las personas que estime oportuno para alcanzar esa finalidad. Y resulta que se le presenta al señor Villén en ese momento determinado, 2003, no al final del partido, al principio, cuando está empezando el partido, se le presenta una oportunidad de una persona que considera, y ahora digo por qué considera y por qué está facultado, por qué considera que puede ser hábil para la actividad que quiere realizar y propone al patrón, al patronato, ahora diré cómo, pues la contratación de este señor. Porque puede realizar una actividad económica que le produzca beneficios, no a él. O sea, nadie ha dicho que sea para él, no se ha hablado de esto, no se ha probado nada, no se ha intentado probar nada. No se ha intentado probar si el patronato obligó a alguien de patronato a que se contratara al señor Torres, o por qué se contrató al señor Torres según las acusaciones de forma graciosa. ¿Habrá algún motivo? No se ha hablado ni un motivo, ni se ha insinuado el por qué se realiza esa contratación para que el señor Torres se quede tranquilamente en su casa, 8 horas al día, todos los días, vamos, que parece un poco estrafalario, es decir, podrá existir después los matices que sean, que son entendibles, pero que se contrata para que esté en su casa y no cobre nada, y que cobre 2.000 o 3.000 euros todos los meses durante 8 años, desde luego cuesta trabajo y resulta como mínimo extraño.
la prueba que hay, evidentemente, es totalmente lo contrario, como ahora daré mi versión defensiva de las pruebas. Pero esa es la razonabilidad del porqué de la contratación, ¿no? Está razonada, y está razonada en documentos, y no solamente en estos documentos, hay otros documentos también, ¿no? Informes de auditoría, en los que consta también estas cuestiones, los propios atestados de la Guardia Civil, en el folio 9, en el tomo 9 de las diligencias de la diligencia 222-2006, el folio 4147, se ve también que cómo existe esa actividad comercial y esa actividad comercial, evidentemente, en muchas ocasiones, entre las administraciones públicas, como medio propio que es, pues no hará falta absolutamente nadie para llegar a los acuerdos que sean, pero en otras veces puede ser necesario esa actividad. Vuelvo ahora para atrás. Esa es la razonabilidad y el porqué de la contratación. Ahora vamos con la contratación. He dicho que esto proviene, creo que queda acreditado y no se ha discutido, en el Fondo de Promoción de Empleo, y que el 28 de mayo del 2023 se constituye la fundación. Pero la fundación requiere, que también prácticamente yo creo que no se ha dicho una palabra en todas las actuaciones del tema, requiere que el protectorado apruebe esa fundación y que el protectorado lo escriba en el registro de fundaciones correspondiente. En el 2003 en Madrid, en el Estado español, y a partir del 2005-2006 ya se aprueba la ley y se trae a España. El protectorado, que tiene una labor de vigilancia de la actividad de la fundación. Todos estos hechos que estamos viendo lo ha debido ver un protectorado, lo ha debido ver la Intervención General del Estado, de la Junta de Andalucía, incluso auditorías nombradas precisamente, como sabe perfectamente las acusaciones, por la propia intervención. Están absolutamente vigilados y tienen conocimiento. Claro, desde que se produce en marzo o mayo del 2023 la Constitución hasta que lo aprueba el protectorado, deben pasar varios meses. Se podía haber acudido a otros medios. Nosotros tampoco somos nadie ahora para decir si fue correcto o no fue correcto, pero lo cierto es que lo que se acuerda, no por el señor Villén, lo que se acuerda, y yo tengo mis dudas sobre la legalidad, pero en fin, lo que se acuerda por el presidente del patronato es en un documento que facilité a la sala y que tuvo a bien admitir en su momento, es autorizar al director general técnico para que realizara unas contrataciones que permitieran, desde el 28 de mayo del 2023, que permitieran la continuidad de la actividad. Eso es una opinión, una creencia mía, también puedo hacer alguna creencia, entiendo que es así, y para ponerla en marcha. Claro, aquí se plantea la primera cuestión. Todas estas contrataciones que se producen por esa decisión del presidente del patronato, no del patronato, del presidente del patronato, una orden que después se publica y que además sirve después a los efectos de los convenios colectivos que constan en las actuaciones como fuente del inicio de la actividad, pues autoriza a que se contraten, y además que se contrate a personas con nombre y apellido. Claro, aquí después voy a hablar yo algo de la prevaricación. Vamos a ver, si el saber hacer del Fondo de Promoción de Empleo, el saber hacer, el know-how, no está relacionado con una máquina ni con una local. Estará, entre otras cuestiones, por las personas que trabajaban en el mismo. Y se acuerda pues que una serie de esas personas sean contratadas por obra y servicio determinada. Eso es lo que consta aquí.
se permite esa contratación, además en un número importante. Se fijan ya además cuáles son las categorías profesionales a las que después me voy a referir, las clasificaciones funcionales, etcétera, etcétera. Pero obviando el artículo 46 de la Ley de Fundaciones. Y eso no lo hace el señor Villén, repito, es un acuerdo del patronato de la Fundación. Pero además, en la propia Constitución, escritura de Constitución de la Fundación, 28 de mayo del 2003, consta que el patronato, por eso hubo una cierta discusión entre si eso es una reunión del patronato o la primera reunión es en septiembre. Yo creo que es la primera reunión del patronato, debe ser en esa escritura de fundación, por lo menos el notario lo permita. El patronato delega una serie de funciones, no el presidente del patronato, el patronato, así dice literalmente la escritura, delega en el señor Villén una serie de facultades, lógicamente de poner en marcha esa fundación y, entre otras cuestiones, la de contratar personal, dice, conforme a la legislación y conforme a los convenios colectivos. ¿Sobre qué legislación? La acusación pública solamente ha hablado de la Ley de Fundaciones, la acusación popular ha incluido algunas cuestiones que, a mi humilde opinión, son ajenas a este supuesto, porque se refiere a la administración pública y no a una entidad que después fue incluida en el sector público. Pues bien, entre esas facultades de contratar personal, entiende que es oportuno contratar a este señor por los motivos que hemos dicho, por la razonabilidad que se le ha dicho. Y no permanece oculto, se le comunica al presidente del patronato y el patronato, lo que consta en el acta es que se aprueba todo lo que se le somete a su consideración, incluido o no incluido, no lo sabemos porque no se ha investigado, si se incluye también al señor Torres. Ese es el íter de la contratación. Y ahí efectivamente hay un contrato de 1 de julio del 2003 en el que se le contrata por obra y servicio determinado al señor Torres en base a esa autorización que se le ha concedido para esa puesta en marcha de la fundación. Si fuéramos actuando de una manera neutral, ahí hay una ley que no dice nada de un procedimiento concursal ni nada, sino que dice que haya una publicidad a la hora de contratar laboralmente, que después se establece, que se cumpla o no se cumpla tampoco es causa de nuestro asunto, pero lo que sí está claro que hay el órgano de gobierno de la fundación, por tanto el responsable, pues ha autorizado a este señor para realizar determinadas contrataciones, entre otras la del señor Torres. Es cierto que en el contrato que queda perfectamente definida la categoría profesional, que a efectos laborales, y aquí hay quien sabe muchísimo de derecho laboral, a efectos laborales es la que tiene relevancia con los convenios colectivos, que aparecen en las actuaciones, tiene categoría de mando. La gran cuestión que se puede discutir en este caso es si el contrato dice que el señor Torres es una persona que va a actuar como un técnico de gestión de recursos municipales porque acaba realizando una labor de director de recursos externos. Lo que nos consta en las actuaciones es la famosa folio 875, en el que se dice que claramente que el señor Torres lo que está es vinculado a la Dirección General Técnica de la FAFE como personal de confianza y con otras dos personas, doña Lourdes Medina y Marcial o Marcos Calzadilla. Así aparece en la página web y así se reconoce en las testificales que hemos tenido ocasión de ver. Ruth Barco,
el señor Antonio Jiménez y alguno más que hablan de la existencia desde el principio de una página web. El señor Torres está vinculado a esa actividad. Y el señor Torres, sin que se haya demostrado lo contrario por parte de las acusaciones, que no han practicado más pruebas que decir que esto no puede ser, el señor Torres realiza la actividad por la que se le ha contratado, que es una actividad de búsqueda de recursos externos, percibiendo una cantidad correspondiente y sin estar inserto en el organigrama oficial, que no es ninguna norma jurídica, y sí en la organigrama real de la Fundación. Y esas son las prestaciones laborales que realiza el señor Villén. Ahora, perdón, el señor Torres. Después hablaremos mínimamente sobre el tema de la colaboración. Ese es el íter que nos encontramos en la contratación. Y esa contratación que se realiza en julio, con posterioridad, es aprobada por el patronato. Al año siguiente hay una segunda contratación en la que no el señor Villén, el señor Torres, sino todos los integrantes de la FAFE, son pasados a contratos indefinidos. Todos los contratos de la FAFE pasan a contratos indefinidos. Por lo visto, el único que es arbitrario, el único que es prevaricador, es el del señor Torres. Pero lo cierto es que se produce totalmente en masa, bueno, en distintas fases, pasar de contrato de obra determinada a contrato indefinido. Y en todos los casos es aprobado por el patronato de la Fundación. El señor Villén actúa por delegación del patronato, con lo cual quien realmente asume la contratación es el patronato, órgano que, como bien ha leído, creo que ha leído, o se ha comentado antes en los estatutos de la sociedad, es el órgano de gobierno y el órgano que está facultado para contratar. Entonces, ese es el contrato, esa es la razonabilidad del contrato y ese es el porqué del contrato. La segunda cuestión que se plantea por las acusaciones es que el señor Torres no ha trabajado. El señor Torres no ha trabajado. ¿Y qué prueba es la que se aporta sobre eso? Yo creo que ninguna. No tenemos aquí ni un solo testigo, ni uno, que haya dicho: no, el señor Torres no era trabajador de la FAFE. Yo por lo menos no lo he oído. El Torres trabajaba en la mancomunidad de no sé qué, o el señor Torres estaba en el bar de la esquina del pueblo. Nadie lo ha dicho. Lo único que se nos ha dicho es que no lo conocían. La FAFE trabajaban 800, 500, 400, vamos, no lo han dicho. Ahora diré cómo lo que han dicho y lo que no han dicho, vamos, por supuesto, brevemente. Pero nadie ha dicho que no trabajara en la FAFE. No hay nadie que lo haya dicho. Absolutamente nadie que no trabajara. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Quiénes han dicho que lo conocían de alguna otra manera? Todos los que han declarado, la mayoría. Juan Carlos Díaz Macías, doña Belén Trujillano, Mercedes del Rocío Aguilar, que me gustó mucho lo que dijo, que conocía al señor Torres porque la ha conocido, claro. María del Mar Fernández Pando, vamos a ver, la declaración de María del Mar Fernández Pando fueron en instrucción.
No se puede tener en cuenta en instrucción cuando ha habido una declaración sumaria en el enjuiciamiento, cuando dijo que lo único que hacía era estar. Eso no ha dicho en las actuaciones, e invito a oír la grabación sobre el particular. Lo ha dicho Juan José Barborrusia, lo ha dicho Antonio Jiménez, lo ha dicho Joaquín Morales, lo ha dicho Dolores Sánchez, que este señor lo conocían de alguna vez, que si venía 1 o 15 veces, que son cuestiones que con el tiempo hay que darle el valor que se tienen a estas cuestiones, pero que desde luego que este señor se presentaba como trabajador de la FAFE e iba a la FAFE a hablar con el señor Villén y con el otro señor Villén. Eso es lo único que se ha dicho aquí. No, y después que había algunos que no lo conocían. Claro, y aquí habrá... En fin, no voy a poner ejemplos por no molestar al tribunal, pero seguro que habrá muchos jueces de aquí que no conocerán a los miembros del tribunal. Bueno, pues ya está. Esa es la primera cuestión, que había una relación de acudir a la FAFE esporádicamente. Eso se ha demostrado. No se puede decir que no se ha demostrado. Hay pruebas fehacientes de eso, porque hay una serie de testificales. Segunda cuestión, que se habla mucho del tema del comité de dirección. El comité de dirección no es un órgano de la Fundación, lo fue al principio, pero desde la primera modificación, en el año 2004 pasa de comité de dirección a la comisión ejecutiva, y el comité de dirección es un órgano interno en el que el director general convocará a los directores que estime oportuno y que creerá que le pueda servir a los fines de la FAFE. El hecho de que no convoque a uno de los directores, sea directorio, sea el nombre una cuestión nominal o ejercite una actividad, no tiene ninguna relevancia sobre el hecho de que preste o no preste trabajo, la relación de trabajo. La tercera cuestión que se ha dicho es sobre el hecho de que no tenía despacho en las oficinas de la FAFE. Sobre esa cuestión, permíteme que recuerde a las acusaciones que estaba ya en vigor, hacía tiempo, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que decía expresamente, artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá la consideración de contrato de trabajo a domicilio aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste y sin vigilancia del empresario. Esto estaba permitido. La acusación particular en algún momento preguntaba si eso era normal, y yo repreguntaba si eso era legal. Bueno, se había hecho así. ¿Por qué? Bueno, porque tiene coherencia con el hecho del tipo de trabajo que se nos dice aquí que realizaba el señor Torras y en la que no existe prueba en contra, en mi opinión. Prueba de cargo. Lo que hacía el señor que también lo ha tocado en la acusación popular, era un representante de comercio. Se acordarán algunos de los que están en esta sala que a finales de los años 80 hubo una gran discusión sobre si los representantes de comercio, que se dedicaban estricta y exclusivamente a la búsqueda de clientes, eran relaciones laborales o eran relaciones mercantiles, que provocó la promulgación de la ley del contrato de agencia en 1992. Y lo que hacía este señor, por lo menos eso es lo que consta en las actuaciones, y no consta lo contrario, es que este señor se dedicaba a la promoción, a la búsqueda de clientes, con agenda o sin agenda, será mejor o será peor, pero eso es lo que hacía este señor para la FAFE, y por eso percibía un salario. Ese era el contrato, y eso es lo que nos consta en las actuaciones, sin que nos coste otra cosa, porque cualquier otra cosa que nos coste exigiría una prueba de cargo, incluido el haber traído a Manuel Villén aquí en estas actuaciones, para haber tenido conocimiento si era verdad o no era verdad lo que sostenían las acusaciones. La sentencia que ha citado antes el señor Martínez Escribano es sobre un asunto de Invercaria, en la que se planteó, que yo defendía a una determinada persona, se planteó esa cuestión y
el Tribunal de Instancia y el Supremo dio la razón a este letrado diciendo que esa prueba le correspondía a la acusación y no a la defensa. Bien, esa es la cuestión sobre la que entendemos que no se plantea estas actuaciones, que entra dentro de una razonabilidad absoluta y sobre todo de una legalidad indiscutible. No es ilegal el trabajar fuera de las oficinas. No es ilegal no ir a un comité de dirección. Es contrastado que se va a la oficina y que se recibe un reporte de los jefes. Bien. ¿Cuáles son esos reportes? ¿Qué es lo que hace el señor Villén? Eso es una cuestión que entiendo que mi compañero hablará con alguna intensidad sobre la cuestión, pero lo cierto es que existen en las actuaciones una serie de convenios importantes en los que se realiza que hay alguna actividad, no sé si más o menos, no sé si de una manera o de otra, pero que existe una actividad de concertar y de traer esa actividad económica a la entidad, entendemos que difícilmente no está acreditado. Sobre esta cuestión, y por supuesto voy terminando, en primer lugar, sobre el delito de prevaricación, no vamos a hablar y a discutir sobre el tema de que la sala conoce más que perfectamente, y es cierto que esa sentencia que se ha hablado proviene de una sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideraba que no puede considerarse, base de otra sentencia del 2014 del Tribunal Supremo, del exponente Antonio del Moral, en el que decía que un contrato laboral nunca puede ser, bajo ningún concepto, un contrato administrativo a los efectos del delito de prevaricación. Es cierto, como ha dicho el querido maestro, que el Tribunal Supremo ha dicho lo contrario, que sí puede ser un contrato laboral susceptible de prevaricación. Eso es lo que dice la doctrina y nosotros no podemos ir. Pero sí lo que dice que para que se entienda, por ejemplo, la celebérrima sentencia de los Jerez, que tanto dolor de cabeza está dando y va a seguir dando, el 749-2002, dice que la arbitrariedad debe ser patente, manifiesta, grosera, palmaria, clamorosa o flagrante, y será arbitraria cuando en ella no se actúe el derecho orientado al correcto funcionamiento de la Administración, sino a favor de una persona. Ni media palabra se ha dicho del interés que pueda tener el señor Villén en contratar al señor Torres. Ni media palabra. Lo que parece que interesa es a los efectos, no hay otra cosa, del beneficio de la entidad. Y si es patente, es clamorosa, es grosera, etcétera, etcétera, es incomprensible que no se haya juzgado a los 300 personas que, sin conocer son cargos o no cargos del Partido Socialista o del partido que sea, que a mí me da igual, estuvieron en las mismas condiciones que. En cuanto a la malversación de fondos públicos, tenemos que, por supuesto, a que la inexistencia de ánimo de lucro no se acredita bajo ningún concepto, y que para considerarse que exista esa sustracción, esa apropiación de ánimo de reintegro, se debería haber acreditado de una manera clara y rotunda el hecho de la inexistencia del trabajo. En esta causa, como dijo en el primer día el Ministerio Público, se han dictado dos resoluciones que a nuestro entender son muy relevantes y que tenemos necesariamente que traer a las actuaciones sobre el mismo hecho, contratación supuestamente irregular y prevaricadora, y si se ha trabajado o no se ha trabajado. Una es la causa 38-2019 del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, de la que conoció el tribunal al que tengo el honor de dirigirme, siendo ponente el señor presidente, que acordó desestimar el recurso que había puesto la acusación popular del Partido Popular, en la que venía a decir que
bueno, que al investigado ha llevado actividades vinculadas con trabajos efectivos, aun escasos o limitados, propios de la FAFE, con lo cual impide constatar una actuación netamente malversadora. Vinculadas con trabajo efectivo, lo mismo. En el llamado caso Camas, pero no Camas por el pueblo, sino Camas por la persona, el señor Francisco Camas, que intervino en la misma, también se produce por parte del dignísimo representante del Ministerio Fiscal, en escrito de 9 de octubre del 2023, que viene a decir una cuestión similar. En primer lugar, y deja sentada la cuestión, ha de quedar cerrada la idea de comisión de un delito de malversación, con peor o mejor rendimiento, incluso si queremos, considerando que el puesto de trabajo fuera necesario o no, lo cierto es que el investigado se incorpora a un puesto de trabajo real y efectivo y lo desempeña. En este escrito se cita, y hago mía, el auto de 7 de julio de 2016 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para un supuesto similar, en el que se viene a decir que el hecho de que el contenido concreto de las funciones por las que se le retribuyó a una determinada persona, asesor de la Consejería en Málaga, no le sean propias del puesto para que se le nombró, director del Centro Andaluz, podría denotar una ilegalidad en su momento, pero no un delito de malversación de caudales públicas achacables al que se hubiera beneficiado fulano y mengano, puesto que no se sustrajo fondos públicos. Entendemos, como es lógico, que consideramos que no hay bajo ningún concepto, porque actividad se realizó, más o menos se realizó, hay pruebas suficientes de ello, y que sin que se haya identificado por quien le correspondía cuándo no se trabajó, por qué no se trabajó, etcétera, etcétera, entendemos que la actividad se realizó. Por supuesto, ya hablará, me imagino, el amigo Ollero, el compañero, que la actividad no lleva consigo ni la formalización de los convenios, ni la ejecución de los convenios, ni nada que se le parezca. Por último, lógicamente, entendiendo que el delito de malversación no se ha cumplido, si se entendiera que esas irregularidades que pueden existir en el contrato son constitutivas de un delito de prevaricación, estaría, artículos 171 y 130, estaría prescrito. Y por último, entendemos, como hemos dicho antes, conforme a lo que manifestamos en nuestro escrito de conclusiones definitivas y en contra de lo manifestado por la acusación popular, que la propia causa de ínfima diligencia de instrucción, prácticamente ninguna diligencia de instrucción se ha planteado. El señor Villén está imputado por este asunto del año 2007, han pasado 7 años levantándose y acostándose con una petición de pena de prisión de 4, 5, 6 años. No creo que sea precisamente una cuestión baladí, y entendemos que, conforme ya a la doctrina del Tribunal Supremo, se debe apreciar la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, con reducción de 2 grados en la pena que se le imponga. Eso es todo. Ruego disculpas por la tardanza y me reitero en la petición de la libre absolución de mi patrocinador. Señor Ollero, muchas gracias. Señor Ollero, tiene usted la palabra. Por la venia sería el permiso de la sala, y desde el máximo respeto al ejercicio de las acusaciones que se han producido a lo largo del día de hoy, pero en el ejercicio legítimo de nuestro derecho de defensa nos interesa solicitar la libre absolución de don Antonio Torres, por los motivos que ya ha esgrimido en gran parte don Adolfo Cuéllar, el compañero Cuéllar, y digamos que por puntualizar o resumir, intentando ser breve, me gustaría simplemente que quedara claro. Primero, que la FAFE no nace de una idea original. La FAFE es heredera de una institución anterior regulada por reales decretos y por leyes, que tenía una serie de personas a su servicio que habían entrado al servicio de la Fundación de Promoción de Empleo, y aquí se le ha preguntado a alguno, sin ningún tipo de requisito o exigencia relacionada con los principios que se han venido aquí comentando acerca, que son exigencias, por lo visto, inexcusables de la contratación pública. Lo cierto, y lo ha acreditado brillantemente la acusación popular,
es que aquí nos estamos moviendo, y más en el año 2003, en una zona muy fronteriza entre lo que es administración pública y debe someterse a determinados principios constitucionales, y el deseo de la propia administración pública, en aquel momento todavía evidente, de huir del derecho administrativo precisamente para facilitar la satisfacción de intereses públicos evidentes. Es lo que ha ocurrido en este caso. El Fondo de Promoción de Empleo desaparece, pero el interés público y el servicio que prestaba seguían existiendo. Ante eso había dos posibilidades. O se cubría y satisfacía la necesidad pública en un país con 2.300.000 parados, aún en el 2003, gran parte de los mismos, tal y como ha reconocido el Ministerio Fiscal, por una desgracia endémica perteneciente a la Comunidad Autónoma Andaluza, o se actuaba o no se actuaba. Y se actuó, tal y como dice la orden del consejero, a imagen y semejanza de los fondos de promoción de empleo. Es decir,